Somos un grupo de apasionados por transmitir nuestras emociones y compartir contigo algo de nuestro conocimiento a través de la voz. ¿Qué esperas? Date la oportunidad de compartir con el mundo tu talento y conocimiento. Ven y saca ese locutor que llevas dentro. Únete a la tribu de Caldero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, con el gustazo de saludarles, 1:03 de la tarde, Alice Rodríguez desde Género y Acción aquí por Caldero Radio, y bueno, pues como siempre, trayendo estos temas que sin lugar a duda, bueno, pues vamos seleccionando también conforme a lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país. Ahora nos toca a nivel internacional, pues nada más ni nada menos con la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, que bueno, ha sido uno de los temas que por segunda ocasión vamos a abordar en este programa. Hace un año trajimos justamente a hablar de cine con esta perspectiva de género en la Muestra Internacional 2020, y bueno, pues el día de hoy precisamente nuestro tema es hablar de esta modalidad de ver el cine desde una mirada en materia de derechos humanos, en materia de género y de una diversidad de temáticas que bueno, pues el día de hoy vamos a abordar pues con quién más y con su directora Victoria Cabrera, quien el día de hoy, bueno, pues tenemos el gusto de que nos acompañe. Muchísimas gracias, Victoria, y perfecto. Bravo. Muchas gracias. No, hombre, Muchas gracias a Alex, ti, por la Victoria. invitación No, nuevamente. Nos da mucho gusto poder participar y estar compartiendo esta hora contigo. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, a nosotros aquí, a Caldero, por supuesto, te abrimos las puertas con todo gusto. Y bueno, pues me voy a permitir leer una breve semblanza. La tuve que reducir porque es muy larga, pero bueno, Victoria Cabrera Escobar estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Veracruzana, gestora cultural independiente, ha participado en diversidad de festivales relacionados con el cine, entre ellos el Festival Internacional de Cine de Morelia en el área de invitados en 2014 hasta el 2017. Ha colaborado varios años con Ecocinema México y el Premio Iberoamericano de Cine Fénix. Ha sido coordinadora operativa y eventos especiales del Centro Iberoamericano de Estudios de Foto y Cine en 2017. Inició su participación en la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, la llamada MIC Género, como coordinadora del Estado de Veracruz en los años 2016 y 2017. En el 2018 asume la coordinación general tanto en México como Argentina, y en el 2019 la codirección del proyecto. Actualmente, bueno, pues es directora de la MIC Género 2021, y bueno, pues nuevamente un placer recibirte, Victoria, y bueno, pues precisamente hablar desde esta mirada de lo que implica también el trabajo que existe detrás del mostrarnos el cómo el cine también se puede ver desde una óptica realmente en materia de inclusión, en materia de derechos humanos, y que bueno, pues este año ha sido seleccionado el tema muy puntualmente con relación al tema de violencia de género, y que bueno, pues justamente de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar, Victoria, prácticamente a 10 años de la emisión de la MIC. ¿Cuál es el porqué de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género? Pues muchas gracias por la introducción, Alice. La idea de hacer el proyecto nace desde la intención de hacer este cruce que cuando se inició hace justamente 10 años, pues no existía en el cine mexicano. Había un interés de las personas fundadoras en juntar el cine atravesado por la perspectiva de género, por los estudios de género, por el feminismo, por los feminismos. Y esta inquietud pues se ve reflejada en el proyecto, porque finalmente en ese momento un poco el contexto era que no existían festivales que tuvieran o que estuvieran dedicados al 100% a esto, ¿no? Si bien había algunos festivales que de repente tenían como ciclos sobre derechos humanos o una sección de programación igual sobre derechos humanos o sobre cine LGBTQ+, pues no la programación completa estaba pensada desde esa forma. Y la intención era proponer un proyecto que justamente hiciera ese cruce
y se pudiera reflexionar a través del cine sobre estos temas. Y particularmente hablar de visibilizar lo que siempre hemos llamado aquí, ¿no? Visibilizar aquello que es invisible, ¿no? Aquello que realmente cuesta trabajo aceptar estas realidades y que hay muchísima temática en torno al cine. Precisamente, ¿cómo seleccionar, Victoria, dentro de esta gama de cine, de cinematografía? ¿Cómo se selecciona la temática con esta perspectiva? Estamos hablando de que hoy si abrimos la página de la MIC, bueno, pues hay desde la cajita de derechos sexuales, la de resiliencia, la de ecofeminismos, violencia de género, movilidad y migración. Entonces, ¿cómo seleccionan ustedes estas temáticas? ¿Con base en qué? Pues la programación, como bien ya mencionaste alguna de las secciones, si se dan cuenta no tiene, o sea, no hablamos de los géneros como sección de programación, más bien lo que nos interesa es que con la programación podamos aproximarnos a diferentes temas que son interesantes y también necesarios y urgentes de revisar con los lentes de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si de por sí son temas complicados, que es interesante analizarlos y hablarlos de manera general, cuando se hacen desde el punto de la perspectiva de género, pues resultan mucho más interesantes porque vemos justamente estos puntos de desigualdad que nos interesa hablar. Entonces, en ese sentido, el tener secciones como migración, movilidad humana y migración, atravesada por la perspectiva de género, pues sí nos da un elemento un poco, digamos, más específico, mucho más fino de interpretar y de reflexionar. Entonces, en ese sentido, por eso hemos agrupado 12 categorías que nos parece interesante cruzar por la perspectiva de género. Perfecto. Y igual y para sensibilizar, tal vez valdría la pena, Victoria, para nuestro auditorio, hablar un poquito más en términos, digamos, sencillos. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Cuando hablamos de cine con perspectiva de género, en realidad, ¿qué es lo que queremos transmitirle al público que a lo mejor de primer inicio pues no sabe a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Sin embargo, lo atrapa la temática, se ve reflejada a la persona en esa temática porque es una realidad. Pero que sin embargo pareciera que todavía no es lo suficientemente claro cuando hablamos de cine con perspectiva de género. Sí, esta pregunta es bastante interesante porque justamente es uno de los temas que más nos cuesta a veces conectar con el público, desde el estigma que carga el nombre, ¿no? Perspectiva de género, que muchas personas todavía le tienen pues cierto rechazo o, o sí, estigma al concepto. Para nosotras es muy importante destacar que, pues, para empezar, no tiene que ver exclusivamente con temas femeninos, sino incorpora todas las identidades de género que existen. Entonces, esa es una de las primeras cosas importantes que resaltar. Y por otro lado, entender a la perspectiva de género como esa mirada que nos ayuda a, a resaltar y sobre todo a poner sobre el tema de la discusión cuáles son las desigualdades que se viven en la sociedad a partir del género. Es decir, por ejemplo, vemos que hay películas donde nos podemos dar cuenta cómo hay una desigualdad en el tema del medio ambiente en cuanto a nuestra sección de ecofeminismos, ¿no? ¿Cuáles son los roles de género que se ven implicados en este tema y cuáles son las desigualdades que permanecen? Entonces, una manera sencilla de aproximarse al proyecto es entender que lo que vamos a ver en las películas siempre tiene que ver con cuestionar y resaltar cuáles son esas desigualdades que vivimos desde la sociedad en torno al género. Sí, y precisamente la pregunta, como bien señalamos, porque pareciera que nos cuesta trabajo
masticarlo, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género, pero lo cierto es que esta muestra internacional, desde mi perspectiva y desde el tiempo que yo llevo acudiendo, yo en lo particular soy asidua a ir a la Cineteca Nacional, pues es eso, ¿no? Del entender que no necesariamente nos estamos refiriendo a un tema femenino, a un tema de mujeres, ¿no? Sino que en realidad es multidisciplinario la forma como el cine puede abordarlo, y sobre todo yo creo, y me gustaría saber tu opinión, Victoria, con relación al tema de derechos humanos. Yo creo que cada una de las películas, de los documentales, de las ponencias que se dan, van perfilándonos justamente hacia la sensibilidad en torno a los derechos humanos. En ese sentido, desde tu propia visión, ¿qué importancia tiene justamente esta sensibilización en esta materia? Pues creo que es uno de los pilares básicos del proyecto, porque digamos que la perspectiva de género pues está casi tomada de la mano de los derechos humanos, ¿no? Eh, Creo que no se puede entender la perspectiva de género sin entender la importancia de la incorporación de los derechos humanos a cualquier ámbito de la vida. Y en ese sentido, pues la programación, pues de forma casi, o sea, como con una inercia muy natural, pues está, lleva una correlación con la incorporación de los derechos humanos. Y hay temas que, como te digo, no se pueden abordar si no los abordamos desde la perspectiva de los derechos humanos. Y en ese sentido, pues tener programación y tener actividades paralelas que nos ayuden a darle esa perspectiva, como lo es la convocatoria que año con año tenemos, que es 100 horas de activismo, y estas actividades de interpretar las películas desde la visión de los derechos humanos, pues nos ayuda mucho a sensibilizar al público, ¿no? Porque no solamente se queda en pues ver la película y una interacción unilateral, sino que hay una retroalimentación por parte de estas activistas. Sí, y esta sensibilización, digo, y agradeciendo, por supuesto, porque bueno, justamente este año formé parte de esta participación como en la parte de activismo, de 100 horas de activismo, y lo importante que es precisamente del tener esta información desde quienes nos dedicamos en nuestra propia trinchera en estas temáticas, ¿no? Al final del día, yo creo que el valor agregado de la muestra, más allá de facilitarnos, porque creo que este año, y ahorita nos vamos a meter con esta cuestión, ¿no? Lo que platicábamos fuera del aire es justamente que a mí se me había hecho y se me sigue haciendo una muestra muy sencilla este año, ha tenido sus cambios y demás, pero lo que hace la muestra es facilitarnos ese camino de encontrar otro tipo de modalidades en el cine que definitivamente nos sensibilizan desde lo más humano, que es ponernos en el modo empático con quienes son las protagonistas, los protagonistas. Yo creo, Victoria, sin temor a equivocarme, lo que hace la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género es generarnos ese lugar de la empatía, el ponernos en el lugar de las personas quienes son protagonistas de estas mismas, ¿no? Y justamente relacionado con este tema, Victoria, me gustaría abordarlo desde el punto de vista de lo que ha significado, y vaya, se nos fue hace un año que estabas aquí en el programa, estamos en plena pandemia, hoy seguimos en plena pandemia, todo lo que implica, Victoria, de manera holística, es decir, tanto para la muestra como para lo que ha sido el cine. El hecho de hacerlo, el hecho de haberse tal vez detenido, a lo mejor no tener hoy tanta oferta, y todo lo que implica hoy la pandemia, y más allá de ello, lo que hacia adelante, ¿cómo ves tú el tema de la pandemia hacia adelante en el ámbito de la cinematografía con relación a la perspectiva de género? Pues sí, definitivamente ha sido pues un año y medio, en resumen para nosotros, para el proyecto, 2 ediciones, hacerlas bajo un contexto pandémico, que ha significado tener que adaptarnos irremediablemente a ese contexto y cambiar nuestros procesos internos de operación, de logística.
entender una parte de la industria que apenas estábamos, en general creo que todos los festivales de cine, pues intentando incorporar o pensando incorporar en algún momento y que pues se tuvo que hacer de manera inmediata, ¿no? En meses tuvimos que adaptarnos a conocer dinámicas de la industria que tal vez todavía no estábamos tan familiarizados o operativamente cómo hacer un proyecto en formato digital, ¿no? Creo que particularmente con los festivales de cine lo que pasa es que, pues como son los estrenos de las películas o exclusivas en los países, eh, de repente hay cierto, ¿cómo dices? Recelo por dar demasiada exhibición a las películas, ¿no? O sea, como es esta esto lindo que también tienen los festivales de que sean como íntimos, de que sean proyecciones chiquitas para después generar esa expectativa y las películas salgan a su exhibición comercial. Eh, Esto se hace muy bien desde las proyecciones presenciales, ¿no? Porque pues se acotan a un número de aforo que tienen las sedes, a los pases limitados que se pueden tener de la película. Y un poco así funcionaba la industria en general en todos los cines, ¿no? Sabemos que Cannes, que estaba a meses, bueno, a 1 o 2 meses de arrancar cuando empezó la pandemia, de plano dijo, no podemos hacer un festival de manera digital porque es ir en contra de nuestras creencias, de nuestra forma de ver el cine y se pierde eso que es importante para nosotros como festival, ¿no? El mismo Festival de Cine de Guadalajara acá en México, pues lo tuvo que postergar porque a ellos, o sea, estaban a una semana cuando todos nos fuimos Sí. a quedarnos en casa. Entonces, pues entender estas dinámicas fue como un sí o sí. Y bueno, nosotros en este caso, al ser una muestra, no somos un proyecto que tenga competencia. Es decir, que para nosotros no es tan relevante tener una exclusiva de un festival, ¿no? ¿Por qué? Porque no damos premios. Ujú. Eso nos da también un poco más de, digamos, como de apertura, nos da un poquito más de holgura para poder hacer nuestra programación. Entonces, para nosotros no fue tan complicado ese aspecto como para otros festivales. Y bueno, en el sentido de que pues tenemos que adaptarnos a conseguir bueno, a saber cómo gestionar los derechos de exhibición, porque muchas veces desde el público pues hay ese desconocimiento, que no es lo mismo gestionar un derecho de exhibición para las películas que se proyectan en las sedes físicas a el que se hace para las plataformas digitales, ¿no? Entonces, pues ese cambio lo tuvimos que aprender la mayoría de los festivales porque era la única forma de seguir conectando con el público en ese contexto donde no estaban abiertos los cines, donde solo de manera digital se iba a poder hacer y si no significaba cancelar, postergar hasta quién sabe cuándo el proyecto, Claro. ¿no? Entonces, desde el año pasado, pues decidimos hacerlo en la plataforma Filmin Latino, que es parte del IMCINE, del Instituto Mexicano de Cinematografía, que pues por supuesto nos vino a rescatar a todos los festivales y nos dio esa apertura para poder exhibirlos de manera gratuita y seguir conectando con el público que se está quedando en casa, ¿no? Sin embargo, este año decidimos experimentar con una plataforma propia, para condensar el proyecto en nuestras propias redes, en nuestra página web, y también fuera mucho más fácil de comunicar, de que la gente lo entendiera y también pues les fuera mucho más fácil eh, el, ¿cómo se llama? El registro, la operación, o sea, como navegar por toda la plataforma, Sí. ¿no? Y bueno, pues tuvimos que hacer ese salto. Fue una experimentación creo que bastante exitosa, aunque todavía pues estamos en ese proceso, ¿no? De entender cómo funciona, ver cómo se han ido dando los registros y yo creo que ha sido beneficioso porque tenemos mucho más fácil el registro y también si hay algún problema, pues lo podemos resolver más fácil, no hay que triangular tanto. Y pues la idea es seguir con este formato digital y también en combinación con la proyección
de películas en sedes físicas. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que el formato híbrido que muchos festivales y proyectos de exhibición cinematográfica estamos eh, pues realizando, yo creo que ese es el futuro que viene para los festivales. Independientemente de que hablemos de otros años donde ya la pandemia no sea un elemento esencial que considerar, pero yo creo que nos permite ampliar los públicos y seguir conectando con gente que normalmente o naturalmente por la zona geográfica en la que vive, pues no pudiera acceder al proyecto. Entonces, eso creo que es algo que todos los proyectos culturales que tuvimos que pasar a lo digital vamos a conservar, aunque la pandemia ya no existe. Claro, y yo creo que eso ha sido parte bueno, si se le puede llamar así, de las cosas positivas que toda esta situación de contingencia sanitaria nos ha traído, ¿no? Yo creo que al final del día sin lugar a duda es una cuestión de resiliencia también, ¿no? Este tema que abordabas del decir, bueno, ¿qué haces? La diferencia entre un festival y una muestra, ¿no? Qué importante es justamente el decir, bueno, pues es que un festival la trae más complicada porque al final del día hay premios porque no es tan sencillo, porque pues te agarró al cuarto para el ratito. En el caso de la muestra, pues definitivamente, Victoria, qué gusto y qué resiliente ha sido el que se haya aprovechado estas plataformas desde el año pasado hablando de IMCINE y hoy justamente hablando de una plataforma propia. Qué importancia es justamente el que lleguemos a más y más personas. Quiero saludar por acá a Iván Sáenz. Saludos, Alice. Muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos. Miguel Ángel Arellano, muchísimas gracias. Dice, me encanta el tema de hoy. Muchos saludos al programa. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y por acá también a Rosa María Gutiérrez Rossi, muchísimas gracias, dice saludos y felicidades por el tema a tratar. Sí, sin lugar a duda, el tema precisamente tiene varias vertientes, ¿no? Y una de ellas, Victoria, pues tiene que ser el intercambio cultural. Estamos hablando de una muestra internacional de cine. Creo yo que eso es un valor agregado maravilloso, el que las plataformas digitales hoy por hoy nos permiten justamente, si antes lo permitían, si antes a lo mejor de manera presencial pues había espacios, bueno, yo creo que hoy sí, definitivamente el hablar de la parte digital y del intercambio cultural y de sobre todo ampliarnos en esta sensibilización en torno a los derechos humanos, hablando del cine. ¿Cuál es tu opinión, Victoria? ¿Cómo justamente ver? Porque la mayoría de las películas, y me gustaría saber tu opinión aquí, sí, al menos de lo que yo vi, salvo por la parte de la doña, que también nos vas a platicar justamente, no son nacionales en un alto porcentaje, es una muestra internacional, evidentemente. Entonces, qué importante es hablar de esta muestra y del intercambio cultural, el sabernos que lo que pasa en México también pasa en otros países, que la indiferencia, la violencia, todo el tema que tiene que ver con el medio ambiente y la afectación que el ser humano le hace, pues pasa absolutamente en todos lados, ¿no? ¿Qué importancia tiene el intercambio cultural en la muestra internacional de cine? Sí, pues creo que este es un punto súper importante, Alice, porque justamente pues conocer que los temas no son exclusivos de un territorio, que tienen diferentes aristas dependiendo de la zona geográfica, de su contexto, pues político, religioso, social, es bien importante, ¿no? Entonces, el tener, digamos, una selección internacional lo que nos permite es justamente mirar desde otros puntos, empatizar otras situaciones que pueden parecer eh, ajenas a nosotros, pero sin embargo encontramos como muchos puntos de referencia eh, compartidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que tener miradas de diferentes países, de diferentes continentes, pues sí nos permite ampliar esa reflexión que podemos hacer sobre los temas. Eh, no es lo mismo el tema de la migración en México, ¿no? O en Latinoamérica, a cómo lo viven en África sí, en África emigrando hacia Europa, ¿no? Son situaciones que tienen un tema rector, pero que tienen contextos diferentes. Entonces,
también entender esa otra parte nos ayuda a entender nuestro punto desde dónde estamos ubicados a veces, ¿no? Em, Nos ayuda a hacer estas proyecciones de em, que a veces necesitamos para entendernos a nosotros mismos, ¿no? A veces para entendernos a nosotros mismos hay que salirnos un poquito y ver ese otro lado que nos permite pues conocernos y empatizar y reflexionar mucho más analíticamente. Entonces, lo que nos gusta mucho es que podemos tener producciones de diferentes países, de diferentes latitudes, que nos ayudan también a entender cómo se viven temas desde otro punto de vista. Entonces, eso es fundamental. Y tan fundamental que esto que comentas justamente, Victoria, que se llama modelado, ¿no? En psicología hacemos mucho eso, el tema del modelado para la terapia, que es justamente el darte una muestra, una película o un video o un documental precisamente, pero con esta finalidad de que en realidad a través de la lente de un tercero o de la experiencia de una tercera persona, pues justamente tú encuentres este punto de empatía en donde dices, ah, caray, no, eso como que me suena, me resuena y como que es mi propia vida, pero es mucho más fácil introyectarlo a través del modelado de las películas, ¿no? Qué importancia tiene justamente el que lo veamos así, el tema de violencia de género, al menos desde mi experiencia, tanto para ti, Victoria, como para el auditorio, ha sido muy fundamental el modelado de películas. Es ahí donde ellas justamente pueden realmente encuadrar su propia vida, su propia historia a lo que viven en la realidad, pero que si no lo ven a través del cine o a través insisto, un documental o un video, etcétera, no lo concientizan tan fácilmente, no cuesta mucho trabajo. Y precisamente llegamos al punto de la violencia de género. Victoria, ¿por qué elegir precisamente para este año 2021 la temática de violencia de género? Pues la idea era pues rescatar esto que también estamos viviendo en todas las sociedades, ¿no? Con la pandemia. Se ha exponenciado en muchos ámbitos la violencia de género desde que la pandemia empezó. Y pues rescatar esto para nosotros en la programación era importante. Si bien no todas las películas pueden hablar de eso porque no están hechas o se hicieron antes de la pandemia, hay algunos materiales que sí lo abordan de manera directa o indirecta, ¿no? O sea, que nos ayudan a reflexionar y que tienen ahí el tema. Y por otro lado, también un tanto era hacerlo desde las actividades que estábamos proponiendo de manera paralela, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nuestra masterclass y el panel que tuvimos la semana pasada a través de nuestro Facebook Live, pues exploramos este tema desde puntos diversos, ¿no? Con la masterclass estábamos haciendo una reflexión sobre cómo se vive la violencia de género en el cine iberoamericano y latinoamericano y cómo se sexualiza también esa violencia de género en la pantalla. Y por otro lado, en el panel que también llevaba un nombre muy parecido, pues invitamos a cuatro directoras de cine a que nos platicaran también cómo ellas viven esa violencia desde la industria, ¿no? Tanto desde su experiencia personal hasta como lo que vemos pues sí, en las películas, ¿no? O sea, que nos ayudaran a compartir su reflexión sobre el tema. Y creo que estas dos actividades han quedado, pues no puedo tener otra palabra más que increíbles y maravillosas, porque de verdad que si no tuvieron la oportunidad o no se enteraron a tiempo de estas dos actividades, lo bueno que también nos da la digitalidad es que se pueden reconsultar. Entonces, de verdad que les recomiendo mucho dedicarles unas horas a estos dos actividades que tuvimos, porque las reflexiones que nos dan, los puntos que nos dan a analizar están increíbles, de verdad. O sea, yo cada... Bueno, igual se perdió la señal.
Sí. Bueno, ahorita vamos a continuar justamente con lo que Victoria nos estaba indicando. Y bueno, precisamente esta parte que indica Victoria de que la importancia del tener una situación de carácter digital, bueno, pues precisamente es de que podemos tener la oportunidad de volverlo a repetir y de volverlo a vivir, ¿no? Y para quienes no han tenido la oportunidad de seguir con la MIC de Género 2021, bueno, pues la plataforma precisamente que se tiene pues es lo que nos ayuda precisamente a poder ampliar nuestro conocimiento, nuestra sensibilidad en torno precisamente a estos temas. A mí en lo particular me tocó participar dentro de la muestra por lo que respecta a una película llamada Made in Bangladesh, que de verdad vale muchísimo la pena que se modele, que se visualice y que tiene que ver precisamente con el tema de la violencia de carácter laboral y del tema de derechos humanos. Entonces, precisamente, y regresamos contigo, Victoria, hablar de esta importancia que tiene para las mujeres, en este caso cineastas, que también ellas hablen a partir de su propia experiencia y para quienes, bueno, pues no han tenido la oportunidad de seguirlo, bueno, pues que también sepamos que dentro de la plataforma de la MIC de Género se puede aún, bueno, pues rescatar esa información. Si estás conectada. En lo que regresa el audio, igual no sé, bueno, yo sigo con la misma temática. ¿Sí escuchas, Victoria? No. No, parece que no nos está escuchando. Y bueno, retomamos el tema en lo que Victoria se puede conectar. Bueno, y precisamente esta película de Made in Bangladesh, que regresando a mi tema, de cómo efectivamente nos apoya y nos ayuda, yo creo que para todos, como decía Victoria, para todas las latitudes, ¿no? El saber que hoy, por ejemplo, en México existe un gran problema y que se ha definitivamente incrementado durante la pandemia, que ha sido aquellas profesiones, aquellos oficios particularmente que han sido y que seguirán estando hasta en tanto no hagamos un cambio, pues muy feminizados, ¿no? Todo el impacto que ha estado dentro del sector turismo, por ejemplo, lo que son las camareras, dentro del sector de la maquila, las mujeres son las principales trabajadoras dentro de este gremio de la maquiladora y cómo efectivamente, bueno, pues este gremio se ha visto muy afectado con largas horas de trabajo desde hace muchísimo tiempo, con pocas oportunidades de carácter laboral y que precisamente, bueno, pues no necesitamos irnos a Bangladesh, ¿no? Justamente aquí en México tenemos un gran problema en torno a las maquiladoras y en torno a este tipo de oficios que son sumamente feminizados. ¿Ya nos escuchas, Victoria? Sí, perdón, como que Perfecto. no agarraba, pero ya No te te estoy preocupes. escuchando, Alice. Sí, Gracias, una disculpa. precisamente, Victoria, con relación a esto último que estábamos comentando respecto a las mujeres cineastas, precisamente, ¿cuál es la participación hoy en día de las mujeres dentro del sector cinematográfico? ¿A qué retos justamente se ven enfrentadas? Pues creo que año con año hay una mayor participación, sin embargo todavía hay una gran brecha, ¿no? Desde el número de personas o sea, de mujeres que se incorporan a la industria cinematográfica y también hay otra brecha que tiene que ver con qué tanto ocupan pues roles principales, ¿no? Tanto dentro de la pantalla como fuera de la pantalla. Y si es dentro de la pantalla, cómo se les representa, ¿no? Entonces, creo que cada vez el diálogo está más abierto, cada vez hay más mujeres pujando porque las condiciones cambien y también, pues afortunadamente, cada vez hay pues más productoras, hay más, digamos que el sector se está abriendo un poco más a incorporar estas medidas que significan pues no tener violencia en las producciones, que significa pues incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos, ¿no? Desde la producción hasta la distribución de una película. Entonces,
Em, Creo que va cambiando, sin embargo, todavía hay mucho que hacer. Sí, y mucho que hacer, bueno, pues tiene también que ver con nuestro propio rompimiento de estereotipos y de roles de género, ¿no? La posibilidad que tenemos también nosotras mismas de tener esta parte educativa, ¿no? De también ubicarnos, de también saber el gran potencial que existe dentro de este gremio por parte de las mujeres y el cómo también, bueno, pues a veces el sector creativo, lo que son agencias de publicidad, particularmente, pues muchas veces pues nos se ven limitadas justamente, ¿por qué? Pues porque la toma de decisiones, pues no hay una paridad como tal, ¿no? Están en rangos más hacia abajo y eso, bueno, pues evidentemente va permeando justamente y que realmente debe de tener un impacto para hacia adelante, ¿no? Esto que platicábamos, después de la pandemia, ¿qué sigue? ¿No? O sea, todo lo que seguramente se va a generar en torno al cine, lo que hoy en día está pasando en Afganistán también, ¿no? Del cómo todas estas temáticas actuales, en algún momento, bueno, pues va a tener que abordarse el tema justamente a partir del cine. Y precisamente, Victoria, ¿cómo estructurar un diálogo crítico desde estas producciones de cine con perspectiva de género? Es decir, platícanos un poco más de 100 horas de activismo, justamente con esa estructura del diálogo crítico, de qué tan importante es que la muestra haya atraído a mujeres activistas y a un cúmulo de gente a partir de esta estructura de diálogo crítico. Sí, pues como te decía al principio, 100 horas de activismo se ha vuelto parte fundamental del proyecto porque nos da ese acompañamiento que nos ayuda a aterrizar los temas que están presentes en las películas que tenemos en nuestra programación y nos ayuda a hacer esa retroalimentación que a veces, digo, una película nos puede decir mucho, pero cuando la acompañamos de esa interpretación desde el punto de vista, pues un poco más académico o del activismo en sí, ¿no? Desde, pues sí, aterrizar en los derechos humanos, hacerlo muy explícito con estas charlas, pues nos hace generar esta reflexión que es necesaria y que creemos que todavía es urgente que lo sigamos haciendo, ¿no? Por eso no dejamos de hacer este tipo de actividades año con año, porque pues eso nos ayuda a abrir el diálogo con el público y sobre todo a generar estas reflexiones que todavía como sociedad necesitamos hacer de manera colectiva. Como bien decías, a veces es complicado el poder entender ciertos temas de los estudios de género, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pues no tan familiarizados con algunos conceptos, o si bien sabemos que a veces hay cosas que son injustas, eh, como que no entendemos todo el contexto o cómo está estructurado esa injusticia. Y entonces, 100 horas de activismo a veces nos ayuda justamente a, a segmentar en muchas capas, ¿no? A desmenuzar como... Recuerdo que Jennifer te comentaba cuando hiciste tu participación en 100 horas de activismo con Made in Bangladesh, justamente, o sea, el desmenuzar el tema desde muchas aristas, pues nos ayuda a entender el por qué están mal, ¿no? A veces, o por qué están bien ciertas cosas. Entonces, eso es lo que nos gusta mucho de 100 horas de activismo, el poder tener ese otro apoyo, aparte del visual que ya tuvimos con el tema que estuvo en la película, esta complementación de la mirada desde alguien que es experto en algún tema nos puede dar y acompañar. Sí, y sobre todo el acompañamiento, ¿no? El decir que hay algo más aparte del modelado, aparte de ver una película, porque muchas veces es ahí donde dices, bueno, ¿qué te pareció la muestra? ¿Qué te pareció la película? Pues, a lo mejor no tenemos realmente una oportunidad de hacernos este diálogo crítico, esta conciencia, podemos identificar ciertas cosas, pero qué importante es precisamente que en la sociedad y a partir de estos temas, bueno, pues podamos cada vez más saber en dónde estamos hoy en día, ¿no? E insisto, esto es una muestra de carácter internacional, lo cual pues nos invita a rescatar precisamente diversidad de temáticas, como bien lo dijo Victoria,
Victoria, sin necesidad de que sean en un sentido feminista o en un sentido de puras mujeres, sino que es justamente muy amplia, sumamente amplia. Y precisamente, Victoria, yéndonos un poquito más hacia la parte de lo que hoy es la Muestra Internacional de Género 2021. Entendemos que empieza en agosto, termina en septiembre. Justamente, ¿en qué momento se encuentran ahorita, Victoria? Sí, arrancamos el 5 de agosto y hasta el 15 estuvimos presentando la selección oficial con estas 12 categorías de programación que tenemos de manera digital, y también en estas mismas fechas estuvimos en sedes en la Ciudad de México de manera presencial. Ahora mismo, bueno, esta semana, el día de ayer, arrancamos con las proyecciones en los otros estados, lo que viene conformando el Tour 2021. Y, por ejemplo, hoy tenemos proyecciones en Cuernavaca y en Jalapa, pero bueno, a este tour por estados de la República Mexicana se unen varios estados, como lo son Morelos, Veracruz, Jalisco, el Estado de México. Tenemos proyecciones en Quintana Roo, en Yucatán y también en Monterrey. Entonces, pues la verdad es que nos da mucho gusto poder recuperar estas sedes con las que ya hemos trabajado en años anteriores, para pues también, digamos, que llegar a otros públicos, llegar a esos públicos que también ya tenemos trabajados, que ya tienen conocimiento del proyecto, y seguir conectando con ellos, y también pues abriendo la posibilidad de que personas que no conozcan el proyecto pues se puedan acercar y encontrar en estas proyecciones un poco de, pues no sé, de alivio, de catarsis en medio de toda esta pues sí, de este caos que estamos viviendo por la pandemia, y encontrar en la programación pues estos puntos pues, de escape, estos puntos también de conexión, ¿no? con las temáticas que cada película tiene y maneja, y eso, o sea, lo que nos interesaba mucho este año era poder reconectar con los públicos, y bueno, abrir a otros nuevos, ¿no? Entonces, en este sentido también tenemos todavía algunas proyecciones en nuestra página web que pueden encontrar ahí en la plataforma de Mi Género TV, la posibilidad de ver todavía películas de la retrospectiva de María Félix. Tenemos 5 películas disponibles en formato digital de la retrospectiva, y cada película ha tenido 6 días de exhibición. Entonces, por ejemplo, ahorita ya terminamos con las primeras 2 películas, que fueron Doña Bárbara y El Monje Blanco, y el día de ayer empezamos con El Peñón de las Ánimas. Estará 6 días, después irá La Diosa Arrodillada, y después terminaremos con Enamorada, que estará disponible hasta el 3 de septiembre. Entonces, les recomiendo mucho que entren a la página web y puedan checar las fechas en las que todavía tenemos disponible programación digital en la página web. Sí, y hablando de recomendaciones, Victoria, digamos que de manera pues muy puntual, desde tu experiencia dentro de lo que ha sido tu participación dentro de la Muestra Internacional de Cine o inclusive fuera de la muestra, ¿qué recomendaciones darías a nuestro público, como desde a lo mejor tu gusto o de lo que más han tenido prácticamente ustedes una aceptación mayor en cuestión de contenido? ¿Qué tipo de películas y qué recomendación darías respecto de ellas, ¿no? Hablando, no sé, yo hace rato que en lo que te volvías a conectar hablaba de mi propia experiencia con Made in Bangladesh, ¿no? Pero justamente de tu experiencia, ¿qué películas nos recomendarías también que sean emblemáticas desde literal lo que tú hayas experimentado dentro de la muestra? Híjole, esta siempre es una película bien complicada, porque hay películas muy buenas que han formado parte de la muestra. Creo que una de las cosas que está interesante de Mi Género es que hay de todo. Finalmente, al tener 12 categorías, o sea, 12 temas diferentes, y que también en la muestra tenemos esta combinación de ficción, de documental, de largometraje y de cortometraje, pues la verdad es que se hace como pues una muestra bastante rica en el sentido de que
es muy diversa. Y no sé, creo que una de las cosas que siempre pienso y que me gusta del proyecto es que hay de un poquito de todo. Y cuando digo un poquito de todo hay desde materiales que a veces suelen ser mucho más pedagógicos y mucho más, digamos, como de introducción a los temas, ¿no? A los feminismos, a los derechos humanos, hasta películas que desde el punto de programación ya son un poco más complejas no sé si de entender, pero sí de, de rescatar los temas que están presentes en ellas, ¿no? Y que también estas están un poco más pensadas en el sentido de que también tenemos un público un poco más avanzado, ¿no? O sea, gente que estudia algún tema que tiene que ver con estudios de género o con derechos humanos o con feminismos y que también significan un reto para ver, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me gusta del proyecto. Recuerdo que hay un documental que tuvimos en 2019 que se llama Las Mil Mujeres y este es un gran documental. A mí me gusta mucho porque nos presenta 4 proyectos diferentes y en cada uno hay muchas explicaciones sobre los feminismos. Entonces ese documental me gusta mucho porque son 4 proyectos en diferentes lugares del mundo que nos introducen al feminismo desde diferentes visiones y creo que eso es lo que está muy bonito de ese documental, es bastante enriquecedor, nos ayuda a reflexionar y analizar muchos temas. Y por otro lado, también a veces tenemos películas súper transgresoras que nos encantan. Por ejemplo, cuando hicimos el lanzamiento de la plataforma de Mi Género TV, abrimos con una película argentina que es dirigida por Albertina Carri, que justamente el año pasado le hicimos una retrospectiva, que se llama Las Hijas del Fuego. Y Las Hijas del Fuego leí una crítica hace poquito y me gustó mucho esta definición porque creo que lo resume bastante bien. Es un road trip porno lésbico feminista. Okay. Entonces, sí, o sea, suena como muy medio raro el título, pero finalmente sí es una película transgresora porque es una película que nos lleva al porno feminista, ¿no? Entonces, también de repente, pues sí, ese tema es como, o sea, como porno, ¿no? Y tiene que ver un poco con el tema del posporno, que también es una de las secciones que tenemos, y es una nueva aproximación al contenido erótico, ¿no? Verlo desde otro punto de vista, tanto desde la producción y a eliminar esos roles de poder y esos Sí. roles de explotación sexual, y también desde la mirada feminista y desde la mirada lésbica, ¿no? Entonces, el cómo se representan los cuerpos, cómo se ve la industria, esa película es increíble porque nos está llevando a una reflexión que pocas personas o pocos proyectos están intentando poner sobre la mesa y esa es una película que me encanta porque sí es transgresora, pero nos invita a reflexionar y a repensar muchas cosas de la industria. Sí, y esta parte de transgresión, bueno, pues es que de qué otra forma, ¿no? Muchas veces, sin lugar a duda, de por sí son temas que pareciera que todavía y seguirá teniéndonos ahí miedo, ¿no? De abordar, pero la realidad es esta. O sea, la realidad es que esa parte transgresora es la que no aceptamos, la que como sociedad parecieran todos estos tabúes y estereotipos y roles de género que pues no nos permiten efectivamente ver que la realidad es esa, ¿no? Y que hay que aceptar a partir de la inclusión. Miguel Ángel Arañano nos escribe, dice, en mi juventud, dice, ya llovió, dice, vi fresa y chocolate y revolucionó mi perspectiva. Que es precisamente eso, ¿no? De cuántas películas de repente en su momento vemos, visualizamos, nos genera conciencia y el decir, ah, caray, no, esto no sucede o no lo había visto tan de cerca, y es ahí donde entre la realidad y la ficción pues es donde empezamos a movernos, ¿no? Y hablando ya para irnos acercando al cierre, Victoria,
hablamos mucho de perspectiva de género, hablamos mucho de estos términos transgresores de esta película, Fresa y Chocolate, ¿cómo no? ¿Qué hay respecto de los niños? ¿Qué hay de oferta? ¿Qué hay respecto de lo que es el mundo de los niños para ir introyectando justamente esta sensibilización a partir de la muestra en torno a los niños y niñas, Pues obviamente? mira, tenemos una sección que se llama Infancias y Derechos Humanos, que todavía, fíjate que ahí es un tema pendiente que tenemos, porque también la industria lo tiene pendiente. Entonces, esta sección existe con películas que tienen a lo mejor como protagonista a infancias o adolescencias, y que nos ayudan a reflexionar, ¿no? Sobre sus derechos humanos, sobre también sus géneros y sus identidades de género, perdón. Y si bien son películas que tienen como protagonistas o que su tema rector es no siempre son aptas para menores. Es decir, sí nos plantean como temas que a veces pueden ser fuertes para que los niños los vean, ¿no? Entonces, pero también un poco, esta sección nos cuesta un poco de trabajo a veces porque nos gustaría tener más, pues sí, como más materiales mucho más didácticos y aptos para las infancias, para que justamente los podamos llevar a la reflexión. Entonces, ese es un tema que nos queda pendiente como proyecto y como industria. Y justamente digo como industria porque no existen tantas producciones anualmente que estén pensando en los públicos de las infancias y de las adolescencias para llevarlos a esa reflexión. Entonces, pues todavía es algo que tenemos bastante pendiente, que nos gustaría poder hacer un poquito más y tal vez próximamente tengamos pues más materiales de esta índole. Y que muchas veces, Victoria, digo, hablando ya de temas un poquito más de política pública, pues en realidad gran parte de las producciones de cine, afortunadamente, bueno, pues no todo está perdido, ¿no? Pero el hablar de temas fiscales, el hablar de temas de promoción económica, financiera, del cómo financiamos justamente una película y lo mucho que cuesta, probablemente a lo mejor ahí es un pendiente a nivel global. A nivel global me refiero de un tema de política pública en torno a que las infancias, las adolescencias, pues también requieren de esta sensibilización, ¿no? De que, como bien dices, puede haber contenidos, pero que no van dirigido a ellos, va dirigido a los adultos, a los padres, al sector educativo, etcétera. Sin embargo, yo sí creo mucho en el cambio desde la educación, pero desde la educación básica, en donde poco a poco se les puede ir rompiendo estos paradigmas a los niños, pero bueno, qué tan importante es la política pública también y el financiamiento de este tipo de proyectos para que eso pueda lograrse. A lo mejor en un futuro podamos hablar de una muestra internacional de cine con perspectiva de género en donde, bueno, haya inclusive infancias y adolescencias que estén participando de manera activa, ¿no? Y Sí, ya particularmente en este último, pues tenemos 4 minutos, brevísimamente, Victoria, ¿hacia dónde vamos en el mundo del cine con perspectiva de género, particularmente después de la pandemia? uy, esa es una pregunta difícil porque creo que estamos todavía en este incierto, pero creo que justamente con las dos actividades que les platicaba de la masterclass y el panel, y también conociendo la perspectiva de cineastas que están en activo, ¿no? Y que están participando, digo, nosotros como muestra, como proyecto de exhibición, un poco recogemos lo que la industria viene exhibiendo y lo lanzamos al público, ¿no? Pero quienes realmente en este momento están pues como abriendo la brecha, pues son las personas que hacen las producciones. Y en ese sentido yo creo que hay mucha apertura por seguir cambiando las reglas del juego, hay mucha propuesta de cómo incorporar a las mujeres a roles de mando en las producciones, hay una comunidad muy sorora de entender cómo estas relaciones y de incorporar y hacer proyecciones, producciones que estén como con esta perspectiva de género, desde su contenido hasta cómo están hechas. Entonces,
pero bueno, creo que, como decía, todavía falta mucho que hacer. Cada vez el tema es mucho más palpable, es mucho más activo y creo que a eso íbamos, ¿no? Con hacer esta muestra, con generar estos espacios de discusión y que pues es un tema que como sociedad está pendiente no solamente en la industria cinematográfica, sino que todos estos vicios y estos roles de género los vemos replicados en cualquier industria. Entonces, creo que la industria audiovisual tiene algo muy pendiente porque de alguna forma, directa o indirectamente, todas tienen cierta carga política, todas tienen cierta carga ideológica en lo que se muestra y repensar y seguir como, o sea, ser conscientes de que tienen una implicación en cómo la sociedad y quienes ven absorben esos conocimientos o esa propuesta de cualquier tema es bien importante. Entonces, yo creo que cada vez se toma más en cuenta, pero bueno, todavía falta que muchos sectores de la sociedad y de la industria cinematográfica los tomen realmente como algo importante de considerar. Perfecto, Victoria. Por último, las redes de la MIC de género, ¿dónde podemos encontrarla todavía de aquí hasta septiembre, principios de septiembre? En nuestra página web www.micgenero.com encuentran la pestaña de MIC Género TV, donde pueden todavía ver la retrospectiva. Nuestro Facebook, Twitter e Instagram están como @micgenero. Y bueno, ahí pueden reconsultar estas actividades de 100 horas de activismo, la masterclass, el panel que tuvimos en esta edición. Y bueno, también está nuestro canal de YouTube, que está como MIC Género, MIC Espacio Género. Y bueno, ahí están los trailers, hay como materiales de este año y del año pasado donde tuvimos participaciones de 100 horas de activismo. Y bueno, pues esas son nuestras redes, sigan el proyecto. Perfecto. En una palabra, Victoria, ¿qué significa para ti la MIC Género? Reflexión. Reflexión. Padrísimo. Pues muchísimas gracias, Victoria Cabrera, por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Género y Acción por Caldero Radio. De verdad, agradezco muchísimo tu participación y el permitirme formar parte de la muestra. Muchísimas gracias a ti y a tu maravilloso equipo. Lo valoro muchísimo. Pues yo soy Alice Rodríguez, Género y Acción por Caldero Radio. Me pueden encontrar en @AliceRecilio, @RecilioC, www.recilioconsultores.com.mx, psicóloga clínica y abogada con enfoque de género. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por el programa de hoy. Gracias a ti. Muchas gracias, producción. Gracias, Cha. Y bueno, pues un placer. Nos vemos próximo miércoles, 1 p.m, Género y Acción por Caldero Radio. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Somos un grupo de apasionados por transmitir nuestras emociones y compartir contigo algo de nuestro conocimiento a través de la voz. ¿Qué esperas? Date la oportunidad de compartir con el mundo tu talento y conocimiento. Ven y saca ese locutor que llevas dentro. Únete a la tribu de Caldero.